Y chequen este dato curiosísimo, a mí me voló la cabeza. En todo el territorio de Groenlandia hay solamente 4 semáforos en toda la isla. Ahorita un señor nos ofreció incluso garritas de foca, así como de souvenir. Te venden garras de foca, garras de oso. Un comercio callejero, miren que muy peculiar. Bienvenidos, bienvenidas a Groenlandia. ¡Wow! ¡Qué mágico, qué misterioso territorio! Apenas aterrizando y ya me estoy quedando sin palabras. Esto es simplemente impactante. Nieve por todos lados. Vean en los avioncitos que uno tiene que llegar hasta aquí. Groenlandia, conocido como el territorio más vacío de todo el mundo, con una población de tan solo 59,000 personas a la fecha en que grabo esto. Densidad de población de 0.02 habitantes por kilómetro cuadrado. El territorio con más hielo en el planeta, tan solo por detrás de la Antártida, el cual es habitado por humanos únicamente en su periferia, pues más del 80% de los 2 millones de kilómetros cuadrados es enteramente blanco. Es hielo, es nieve. Estamos llegando a la ciudad de Kangerlussuaq y nos dirigimos hacia Nuuk, que es la capital de este territorio. Sumamente emocionado de estar por aquí, se nos viene un tremendo aventurón. Pues venga, a congelarnos por Groenlandia. Qué cool poder decir eso, qué sueño poder estar en este territorio. ¡Vamos a darle! ¡Holo, Borgo! Primeros pasos acá y vean, ya nos advierten de algún animal que no, no sé qué sea eso, ¿qué son esos cuernos? Un búfalo de nieve. Cuidado con los búfalos de nieve groenlandeses. Llegando al aeropuerto nos fijamos que venden de souvenir collares de garra de oso. ¡Ay, cabrón! Pues venga, primero lo primero. La pregunta del millón: ¿es Groenlandia un país? Pues a ver, claramente es un territorio con su propio idioma, sus propias costumbres, cultura, pero políticamente no es un país independiente. De hecho, son parte de Dinamarca. El 89% de las personas aquí se identifican como Inuit, que son los que originalmente llegaron al territorio, luego llegaron los vikingos, una historia larguísima, y el 11% restante se identifican como daneses o bien otras nacionalidades que aquí han llegado. La moneda utilizada es la corona danesa y a pesar de ser parte del reinado de Dinamarca, Groenlandia no es considerado dentro de la Unión Europea. Entonces sí, políticamente no son un país, pero culturalmente claro que lo son, y con unas costumbres tan vastas como complicadas. La vida en Nuuk, la capital de Groenlandia, es evidentemente mucho más movida. Hay muchos automóviles, calles pavimentadas, edificios, tiendas. Actualmente esta ciudad tiene una población de 19,000 personas y chequen este dato curiosísimo, a mí me voló la cabeza. En todo el territorio de Groenlandia hay solamente 4 semáforos. En toda la isla más grande del mundo solamente hay 4 luces que controlan el tráfico, de las cuales 2 están al alcance de nuestra vista en este momento. Esta es como la calle principal de Nuuk, es la más transitada, y este es un semáforo. Para allá otro más, dando esta curva otro, y en un túnel me comentan está el número 4. Este en particular me dicen que es el más transitado, incluso cuenta con un cruce peatonal y una parada de autobús, lo que nos lleva a cómo es el transporte público en Groenlandia. Pues por supuesto no hay trenes, no hay metro, no hay teleférico, pero sí hay varias rutas de autobuses, que abordarlos no es para nada barato. Cuesta actualmente 20 coronas cada pasaje de autobús, que se traduce a poco más de 2,50 €. ¡Holo, Borgo! Y sí, la vida en general en Groenlandia no es barata. De hecho, comparando con muchos territorios, incluso europeos, vivir aquí es bastante costosito. Podemos ver aquí a mis espaldas una de las grandes cadenas de mini supermercados que se llama Akiki. Me dicen que de estos están abriendo muchos, son como los Oxxos groenlandeses. Y en Nuuk sí que hay muchos supermercados, pero en otras ciudades alrededor del territorio es muy usual que solamente haya una tiendita por población. ¡Anime, me encale en el comercio callejero de Nuuk! Vean, venden aquí que si chamarritas, ¿no? Te venden gafas de sol que son sumamente importantes para que no te quemes con la nieve. Aquí mi carnal vende como varias cosas usadas, vean, incluso
incluso el brother una cámara de acción para que no te pierdas nada. Ah, vean aquí mi carnal, camarones, las gambas vende. Ah, y este puestito está más grande, chequen acá. Órale, te vende aquí tus... ¿Qué es esto? Vean, aquí mi carnal te vende guantes, te vende libros sobre osos polares, baterías, miren, el casco para la motocicleta. Vende aquí mi carnal piel de venado, ¿ok? Para los tapetes, para que te calientes. ¡Órale! ¡Qué loco! Vean esto, un scooter para la nieve. ¡Órale! ¿Qué? Hasta venden juegos de PlayStation, películas. A ver, obviamente, ¿no? Como en todas partes del mundo, por supuesto que hay comercio callejero. Solamente se me hace curioso todo el contexto, cómo ponen sus cosas sobre cartón para que no se les mojen con la nieve. Ahorita un señor nos ofreció incluso garritas de foca, así como de souvenir. Te venden garras de foca, garras de oso. Un comercio callejero, miren que muy peculiar. Me llama la atención cómo dejan a los perritos amarrados así en lo que la gente va al súper a hacer las compras, lo que sea. Y pues es que sí, son perros que toleran muchísimo el frío. Este perro está hecho para la nieve. ¿Listos para unos cuantos vaya datos perturbadores? Aquí les van. Número 1. ¿Sabían ustedes que en Groenlandia se puede comprar armas largas de manera completamente legal sin ni siquiera necesitar una identificación? Es muy común toparte con tiendas como esta en la que te venden rifles de cacería, porque en efecto la cacería es una actividad de comercio y de ocio sumamente importante. En teoría tienes que tener 18 años para adquirir un rifle, pero en Groenlandia se usa mucho que todo es por si te conoce el de la tienda, si conoce a tu familia, si sabe que eres entre comillas de confianza. Así que en poblaciones pequeñas es común ver a jovencitos con armas largas caminando así. Vamos de cacería todos, pasamos por unas cervecitas y a dispararle a unos cuantos animales. No obstante, a pesar de ser muy fácil comprar un arma, el índice de criminalidad es bastante bajo. Por lo que me cuentan, no es común que roben en la calle, que asesinen, y esto es porque como hay tan poca gente, habría muy poca probabilidad de escapar de la ley. Dato perturbador número 2, Groenlandia es de los territorios con un índice de alcoholismo más alto en su población. Esto simplemente porque hay meses en los que hay tan poca luz que la gente se deprime y no les queda más que beber después de salir del trabajo, en el centro de pesca, lo que sea. Es muy común, vamos a beber, vamos a ponernos hasta atrás en el bar local. Y tercer dato perturbador, y este está muy triste, Groenlandia es el territorio con un mayor índice de suicidios en su población, siendo de 80 suicidios al año por cada 100,000 pobladores. A ver, claramente ni siquiera hay 100,000 pobladores, pero es como se mide el índice. Entonces sí, es altísimo, y esto se debe de igual manera a la falta de actividades, a la falta de gente, de movimiento y de luz en una gran parte del año. La población, sobre todo joven, suele deprimirse, y como realmente no hay muchos psicólogos, no está muy normalizado el externar tus problemas, muchos optan por quitarse la vida, por suicidarse, dando a este territorio la cifra más alta del planeta. ¿Lo amerita? Claro que lo hace. Vaya dato muy triste, muy impactante y sobre todo perturbador. Ahora, si hablamos de centros comerciales, de malls, hay uno solo en todo Groenlandia, y es este de aquí, que recibe el nombre de Nuuk Center, el único centro comercial cerrado que existe. Dentro del centro comercial tenemos una de las pocas escaleras eléctricas en todo el territorio, tiendas de juguetes, ropa, restaurantes y de tecnología. Sí, está interesante, está chiquito el mall, pero completo. De lo que también hay solamente un establecimiento en todo el territorio es cine. Es este que está aquí atrás de mí, en el cual de hecho hay solamente una sala para proyectar películas, y me dicen que solamente si las películas nuevas son muy populares les llegan a tiempo, pero películas más específicas sí pueden tardar semanas o incluso meses para que la gente pueda verlas. Pregunté por ejemplo si existe McDonald's, Kentucky, Subway, compañías internacionales de comida, y me dicen que no existe uno solo en todo Groenlandia, sobre todo
porque son muy pocas personas y de igual manera seguramente no sería exitoso con la población. Si hablamos sobre internet y telefonía, en Groenlandia este tema es muy complicado y muy costoso. Solamente existe una compañía telefónica que se llama TuSAS, que para conseguir una tarjeta SIM tienes que venir a la oficina postal y la gente paga por planes mensuales de 20 gigabytes la cantidad de 500 coronas, algo así como 70 euros. ¡Holo Borgo! Carísimo. Pero por supuesto yo no tuve que comprarlo directamente aquí porque lo compré desde casa usando Holafly. Aquí va una mención de nuestro patrocinador para este video. Gracias Holafly por patrocinarnos. Holafly es un servicio buenísimo que yo ya les he platicado, yo suelo usar en mis viajes, en el cual puedes comprar datos para prácticamente todo el mundo. Así yo encontré un plan para Groenlandia, con eso les digo suficiente. Lo que resulta sumamente conveniente es que funciona por medio de eSIMs, de SIMs electrónicos. Entonces no tienes que estar cambiando ahí, picándole con el palito. No, facilito. Lo activas todo con un código QR muy rapidito y en muchos territorios incluso ofrecen planes de datos ilimitados. Entonces está sumamente conveniente. Tenemos un código especial del canal con el cual ustedes pueden tener 5% de descuento en compras y recargas. Les dejo el enlace aquí abajo en la descripción. Gracias Holafly por patrocinar este video. Y fuera de eso, la verdad sí es un gran servicio. Yo sí lo uso naturalmente. Bueno, continuemos. Algo que llama mucho la atención sobre los poblados en Groenlandia es lo coloridas que son sus casas. Te dan escenarios muy bonitos, muy fotogénicos, de película. Y esto, el hecho de que los poblados groenlandeses sean tan coloridos, tiene una explicación muy peculiar y se debe a que hasta por ahí de los 60s la mayoría de la población no sabía leer. Verán, el reinado de Dinamarca quería establecer un desarrollo en estas tierras, así que empezaron a instalar hospitales, escuelas, comercio, pero como la mayoría de los habitantes no sabía leer, no podían poner letreros que indicaran qué había en cada construcción. Por ende, empezaron a instaurar colores oficiales, siendo por ejemplo amarillo para hospitales, rojo para comercios, negro para la policía, verde oficinas de infraestructura y azul sitios relacionados con la pescadería. Estos colores oficialmente hoy en día ya no se respetan, más bien las personas pintan su casa del color que les apetezca. Pero ¿qué tal? Algo muy bonito y muy representativo de Groenlandia nació a raíz de que la gente no sabía leer. Nos invitaron a conocer una casa local. A ver, esto es realmente en una ciudad. La gente en la ciudad vive usualmente en apartamentos y muy moderna. Tenía máquina lavaplatos, calefacción en el piso, una vista increíble. Lo que sí es muy groenlandés es que en el balcón tienen pescado secándose porque es parte de sus platillos locales, nacionales. Entonces sí, ahí los tienen secándose por meses para poder comer diariamente. Muy bonita casa. La renta por un apartamento así, repito, en una ciudad está en alrededor de 6,000 coronas, unos 900 a 1,000 dólares. Pero repito, esto es en la ciudad. Si quieren ver cómo es una vivienda en un pueblo más chiquito, más pequeño, manténganse al pendiente porque vamos a estar viajando por más sitios de Groenlandia. Ya son las 4 de la tarde, la luz se empieza a ir y se empieza a notar como las calles empiezan a quedar cada vez más vacías. Y así viven estas personas muchos meses, con solamente 4 o 5 horas de luz al día. Y mientras más subes al norte, menos horas hay. Hay poblados que de plano no ven el sol en todas las 24 horas. Y lógicamente esto se invierte en el verano, los días son más largos. Sí, como en todo territorio muy al norte del planeta, la luz es un recurso sumamente valioso que en otros países tomamos por hecho. Estamos aprendiendo que aparentemente el handball es un deporte sumamente popular en Groenlandia. ¡Qué caos! Los vientos de Groenlandia ya me estaban arrastrando ya. Es que el piso es hielo, entonces...
Bueno, les decía, acabamos de aprender que el handball es sumamente importante en Groenlandia. Ahorita nos tocó ver un partido en el centro comunitario que se jugaba entre Groenlandia y Noruega. Y wow, fue algo muy bonito porque es la primera vez que la selección femenil califica para este campeonato. Ninguna de las jugadoras es profesional realmente. Todas lo hacen por amor al deporte y hoy en día son heroínas, son ídolas locales. A pesar de que sufrieron una gran pérdida, les ganaron por más de 30 puntos. La verdad es que fue algo muy bonito, muy conmovedor ver a toda la comunidad ahí unida, la gente con sus banderitas, cada gol que metían se aplaudía muchísimo y al final todos se fueron muy felices, aplaudiendo mucho. Sí, fue algo conmovedor verlo, se nota el sentimiento tan fuerte que tiene la gente por Groenlandia, por su tierra. 11 de la mañana y el sol apenas empieza a salir. ¡Wow! Los amaneceres aquí son bellos. Vean esas tonalidades púrpura, rojizas, de revista, un documental de naturaleza sucediendo ante mis ojos. Da mucha risa cómo la gente deja su ropa afuera para secarla. Y dicen que sí funciona, que sí se seca. Miren que no me lo hubiera imaginado, ¿eh? Yo pensé que el sol era primordial para que tu ropa quedase sequecita. Groenlandia se jacta de tener una de las fuentes de agua más limpias de todo el mundo. Y de hecho, justo aquí este letrero lo indica, el lago que está acá es una de las mayores fuentes de agua para beber y para surtir a la población. Y es muy loco, pero a ver, justo ahorita en esta temporada es imposible ver el lago porque está todo congelado, todo lleno de nieve. No obstante, esto está interesantísimo, el flujo de agua no para porque tienen un sistema de tuberías que está colocado 5 metros bajo tierra. Entonces, por mucho frío que haga y la capa de hielo se ponga muy gorda, no debería exceder tal vez el metro y medio, 2 metros. ¿Qué tal una infraestructura dura? Y tienen que darle mantenimiento para que no se esté congelando porque la gente podría literalmente llegar a quedarse sin agua. Wow, estoy asombradísimo. También da miedo pensar que si no supiéramos que aquí está el lago, podríamos irnos caminando para allá y qué tal te encuentras con una capa de hielo que no está tan gorda. Por más que grites, pues nadie te va a escuchar, ¿no? Qué hermoso y qué miedo a la vez. Nos está explicando nuestro guía que en caso de caerte en el hielo, ¿no? En alguna ocasión en tu vida, lo que tienes que hacer es esto. Entonces lo que vas a hacer es que tu cuerpo se va a caer ¡prum! Y tus brazos, pues con suerte se van a agarrar de hielo un poquito más grueso. Entonces ahí lo tienen, miren, si alguna vez se ven en una situación en la que se están cayendo en hielo delgado, extiendan sus brazos como un ave y a rezar, mira, a esperar que pueda sobrevivir. Observemos a mi alrededor y démonos cuenta de que no hay un solo árbol. Esto es porque en el territorio no existen los árboles naturales. Todos los bosques que uno se puede llegar a encontrar han sido hechos por humanos, la tierra ha sido intervenida, pero naturalmente en la tierra del hielo no existen. De igual manera, quiero aprovechar este gran blanco escenario para platicar sobre la apariencia física de los Inuit, los locales de Groenlandia. Me parece muy interesante que son personas políticamente europeos, geográficamente norteamericanos y que su apariencia podría ser confundida con la de una persona de Asia por sus ojos rasgados. La razón por la cual sus ojos son así es la evolución humana. Verán, todos estamos expuestos al caminar durante horas en un escenario así de blanco, lleno de hielo, lleno de nieve, a tener ceguera por el reflejo del sol. Por ende, el cuerpo ha desarrollado a lo largo de los siglos una capa de piel por encima de sus ojos, rasgándolos para que les entre menos luz y así se reduzca el riesgo. De igual manera, se cree que los inventores de las gafas de sol son los Inuit. Solían hacerlos con madera, con huesos de animales, dejando solamente una línea para ver lo que hay enfrente de ti. Y ya que estamos en este tema, hablemos sobre el término esquimal, que se suele usar mucho y de hecho se cree que es un sinónimo de una persona inuit. Verán, la palabra esquimal es un poquito sensible y hay que tratar de no usarla mucho porque si bien a muchos podría no importarles y darles enteramente igual, para muchos puede ser un término ofensivo porque significa los que comen carne cruda. Entonces sí que tiene una connotación despectiva, así de los esquimales, esos que devoran carne cruda. Entonces sí, si algún día llegas a conocer a una persona de esta etnia, el
término más apropiado es Inuit, y esquimal hay que evitarlo porque sí, mientras a unos les podría no importar y dar enteramente igual, a otros podría ofenderles gravemente. Caminando por la nieve uno de repente se encuentra con estas enormes instalaciones de luz que es muy flipante pensar que más del 85% de la energía eléctrica usada aquí viene de fuentes de energía hidráulica. Esta se transporta por cables subterráneos hasta acá y se distribuye hacia los poblados. Memes, está buenísimo. Gran aplauso acá para nuestros carnales groenlandeses. Y bueno, así concluimos con este videazo por Groenlandia, el territorio más vacío del planeta Tierra. ¡Qué aventura! ¡Qué cool poder estar aquí! Y como siempre, un placer, un deleite, un honor poder compartirlo con todos ustedes. Manténganse al tanto del canal, que por supuesto se vienen más y más videos. Vamos a cubrir varios aspectos de la cultura, de las tradiciones de este territorio. Suscríbanse para que no se los pierdan. Gracias por haberme acompañado y nos vemos como siempre, ya lo saben, en unos días con un video nuevo. ¡Adiós!